saludo a todos desde la Embajada de México en Etiopía. Estoy aquí en una conexión que permite la tecnología con el escritor Iván Uriel, a quien le agradezco mucho de nueva cuenta estar con nosotros y a su atrevimiento por ser alguien que desde México y desde la literatura mexicana se lanza a leer libros, novelas, cosas que tengan que ver con el mundo africano, algo que desconocemos un poco en México. Hace unos días, el embajador de México en Nigeria, Alfredo Miranda, agradeció uno de los programas que hace Iván Uriel dedicado justamente al premio Nobel nigeriano Wole Soyinka, donde tuviste la oportunidad, Iván, de platicar sobre eso. Entonces, para nosotros desde Etiopía también es un privilegio enorme que Iván nos acompañe y que genere estas miradas, estas ventanas, pero una manera muy fresca de comparar y de hablar de algo como es la literatura de África y en particular en este caso la literatura de Etiopía. Iván, un saludo y gracias por estar con nosotros. Un gusto enorme, embajador Alejandro. Un saludo para todas y a todos. Con mucho cariño desde México y desde Etiopía, compartiendo la pasión por la literatura africana y mexicana y sobre todo tratando de tender no solamente nodos y lazos, sino sobre todo estas miradas de reflexión, de espejo reflejo entre nuestras letras. Claro que sí, Iván, quiero comenzar esto pensando qué enorme distancia hay entre Etiopía y México. Tú te has clavado en esto, pero algunas cosas que pasan en Etiopía y en la literatura etíope nos llaman la atención porque en algunos aspectos se parecen a México o tienen peculiaridades. Yo quiero empezar con algo que tú me propusiste, que es la cosmovisión y cómo cosmovisión genera literatura y en ocasiones la literatura genera cosmovisión. ¿Cómo ves ese concepto para lo que es la literatura africana y etíope en relación a México o en solamente en la propia literatura etíope? Sí, embajador, la verdad es que es realmente apasionante la forma en la cual nosotros podemos encontrar no solamente como los signos, los símbolos y la cosmovisión del día, la noche, la vida, la muerte, la esperanza, trascienden a través de la literatura en diferentes momentos históricos. Por supuesto, en el siglo XX, que es un punto de paralelo muy interesante que podemos comparar. Por supuesto, México, que es un país que tiene una tradición impresionante con más de 68 lenguas originarias. Por supuesto, Etiopía también comparte no solamente el multilingüaje, sino también la forma de relacionarse con la naturaleza y desde la literatura reflexionar la condición humana. Y al mismo tiempo, Etiopía también tiene la característica de ser país africano que no fue colonizado y que por ello tiene también una peculiar forma de analizar el siglo XX como nosotros también lo tenemos con el México postrevolucionario y después ya la segunda parte del siglo. Y encontramos estos paralelos en diferentes escritoras y escritores que hemos compartido en los programas contigo y que para mí lo más importante es cómo nos relacionamos precisamente a través de la historia, de la naturaleza y de la comunidad. Excelente. Creo que tienes casos y ejemplos muy especiales. Aquí te llevo un tema. La literatura etíope estuvo muy marcada por muchos años por un tema lingüístico. El amárico no aparece tan a tiempo atrás. Tuvieron primero escrituras en griego, después en ge'ez. La lengua árabe también fue muy importante y poco a poco después ya se genera una lengua nacional que es parte de su creatividad, pero no necesariamente todo, porque tienen, como tú dijiste, muchísimas lenguas. Pero podríamos decir que el amárico es un poco más reciente. Antes de eso, la literatura o la escritura aquí estuvo muy marcada por el tema religioso, escribir sobre temas de santos. Sabemos que las Biblias más antiguas son etíopes y que contienen libros como Jubilee, como el libro de Enoch, que no están en otras Biblias y que se han preservado solamente para la religión ortodoxa. Y el otro tema alabar o hacer la historia tal vez un poco ficcional para mostrar grandes reyes y grandes guerreros. ¿Lo sientes parecido a nosotros o nosotros tuvimos una mayor capacidad de diferentes expresiones? Pienso tal vez gracias a figuras enormes como Sor Juana Inés o Juan Ruiz de Alarcón, pero aquí casi hasta el 1850 se hizo literatura para hablar de religión y para hablar de los grandes reyes. Sí, embajador, muy interesante lo que mencionas porque en el siglo XIX, por supuesto, tenemos grandes expresiones literarias tratando de reflexionar no solamente
la colonia, por supuesto, el México prehispánico, sino también el devenir que sucedía en ese instante, el presente, que era muy convulso, por supuesto, el siglo XIX en México, y muchas de las obras que se presentan son en referencia a la historia y al contexto, y tratando de explicarse esa historia que de alguna manera en el siglo XX tenemos, especialmente después del México postrevolucionario, a mi parecer, esta expresión de la literatura que se crea en México desde buscar puntos, símbolos, lo que mencionamos, los significados de nuestra mexicanidad, si se puede de alguna manera abarcar en un libro o en un texto. Y por supuesto que Pedro Páramo es fundamental para ello porque Pedro Páramo, justo publicado a la mitad del siglo XX, nos permite encontrar una reflexión y una cosmovisión extraordinaria que además tiene relación con diferentes festividades que en México son fundamentales para reflexionar la vida, la muerte y la esperanza en sí mismo. Y me parece que en ello también podemos hacer este espejo con la literatura etíope y hemos mencionado algunos ejemplos en donde la historia se puede plasmar como el escenario en el cual las tramas se desarrollan. Así los personajes buscan un espacio para expresar el amor, las relaciones filiales, las relaciones de padres e hijos y los viajes, que también es otro tema muy importante de nuestra literatura, el viaje, la migración, pero el escenario es la historia. Y en eso tenemos, por supuesto, que un punto en común. Muchas de las novelas mexicanas, también, por ejemplo, Los Recuerdos del Porvenir o Balún Canán, son novelas que se expresan dentro de un entorno y que crean una historia a través de ellos. Y para mí, el ejemplo más importante de poder viajar y de diseccionar la historia de México en una novela puede ser Palinuro de México del maestro Fernando del Paso, que es una novela muy extensa, con un viaje fantástico, que tiene todos los recursos literarios y que al mismo tiempo nos permite este viaje y compararlo con alguna de la literatura etíope. Y aquí tengo 5 ejemplos que ya tú me dirás qué opinas Ok. y de diferente generación. Y he seleccionado los siguientes, por supuesto, Nega Meslequia, Adi Salemayo, que es una figura cumbre, Sale Selassie, por supuesto, parte de la literatura cumbre, y dos expresiones generacionales distintas que han tenido una influencia en el siglo XXI, que eso es lo que también vamos a mencionar. Masa Mengiste, que lo hemos también abordado aquí, la hemos abordado aquí, y Dino Mengestu, que es un escritor muy joven que también ha tenido un gran impacto a nivel internacional. Creo que mencionas algunos de los elementos más interesantes. Me atrevo, como una teoría de tesis, a decir que algún evento histórico marcó la forma de escribir. México, me gusta lo que dices, la revolución, y luego algo posterior que reflexiona mucho sobre el significado de ello, que puede ser ese hito Pedro Páramo. Tuvimos un gran éxito presentando la película que ahora se generó en este año de Pedro Páramo. Difícil hacer una expresión Sí. fílmica de algo como Pedro Páramo, pero creo que se logró y tuvo mucho acogida aquí en Etíope, incluso los paisajes, hablaba de naturaleza, la gente, sobre todo gente del norte de Etiopía, de Tigray, nos decía, esto que vemos, esas rocas, ese lugar árido, esta presencia del hombre caminando y sintiendo una especie de presión de la naturaleza, de los horizontes en sí mismo, es muy fuerte, se parece mucho. En el caso etíope, esos dos elementos históricos podrían ser, primero, el golpe presencia de la batalla de Agua y la Ujú. generación de una, llamémosle, intento de modernización a partir de Menelik y después del emperador Haile Selassie. Los años entre 1886, que ocurre la batalla de Agua, y 1916, que ya se logra esta primero con la esposa de Menelik, pero ya después, ya es un gobierno casi de Haile Selassie, y el otro elemento, la invasión fascista de Mussolini de 1935. Creo que los ejemplos que mencionas son eso, unos antes, más Ujú. vinculados a ese momento Menelik modernización, otros más vinculados al factor histórico de qué podemos hacer a partir de lo que fue esa invasión y cómo nos defendimos de ella. Una temática muy frecuente en Etiopía es una discusión sobre la modernidad.
Esto tal Ujú, vez no me es fácil y piénsalo si lo encuentras con México. Me gustan los ejemplos que pones, pero los primeros ejemplos de escritura que hubo aquí estuvieron muy vinculados a periódicos, juego de amor y odio, como el mismo que nosotros tenemos en México con los italianos. El primer periódico se llamaba El Corriere Eritreo, era un documento importante. Luego uno que se llama Blata Gabra, que fue un periódico también. Amero de 1902, fueron periódicos que tuvieron su importancia. Siempre discutieron, tenemos que ser modernos y al momento esto afecta a las nuevas generaciones se están occidentalizando, están perdiendo su esencia etíope, se pelean los padres con los hijos, es una temática, y lo mencionaste también mucho, el tema del amor. Novelas como la de Haruy Walda que se llama Mi corazón, My Heart, fue ujú, una novela de los años 20, muy fuerte en temas de amor, un poco como casi nuestras telenovelas, tendrían un poco ujú. ese caso. Y el otro, pues, es Love Into the Grave de Hadis Salamayahu, que es como el derecho de nacer nuestro. Todo el Ujú, mundo habla ujú. de ello aquí. Te puedo comentar que todos saben lo que fue una relación amorosa y los problemas, sobre todo de si están cumpliendo o no cumpliendo con lo que imponen los padres. Pero todo eso, como lo dijiste muy claro, en un contexto histórico enorme. Lo rural versus lo urbano, la modernización, la llegada de los italianos, buena o mala, y algo que eso va a ser retomado por la autora moderna que has mencionado en la figura de un fotógrafo que está ahí tomando algunas fotos. Creo que eso lo hace muy similar, pero al mismo tiempo con un elemento muy bonito, casi de la época romana de los pleitos entre padres e hijos. ¿Se vale modernizarse o no? Pero te llevo al siguiente elemento que mencionaste, la naturaleza. ¿Cómo sientes que habla la naturaleza en los dos lugares? Creo que en este juego de coincidencias que estamos encontrando frecuentes, eh, y un poco una naturaleza mágico, fantasmal, que se vale en ambas literaturas, que esté muy presente, y creo que las nuevas generaciones etíopes lo han retomado mucho. Exactamente, embajador, lo que mencionas es exacto ese puente generacional que a mí me apasiona. Lo vimos también cuando estudiamos Bajo la mirada de León, que es una Sí, novela que precisamente reúne todos los elementos que mencionamos, la parte histórica en diferentes momentos, generacional, la relación con la naturaleza, no solamente con la naturaleza que nos rodea a través del territorio, del medio ambiente, sino también la naturaleza en la cual los seres vivos nos podemos identificar. Y me refiero, por supuesto, con en este caso con la fauna, desde la perspectiva de la literatura etíope, pero también en México lo tenemos con esa asimilación que podemos tener, no solamente con el jaguar, con el águila, sino también con aquello que nos configura al relacionarnos con la naturaleza y la historia. Y en ello, por ejemplo, a mí me parece que este punto clave de la revolución y la posrevolución son prácticamente la base de gran parte de la literatura mexicana que fue parte del boom y que fue esta literatura de los años no solamente 50 y 60, y también la búsqueda de encontrar un puente de diálogo entre las literaturas y entre el mundo rural y urbano, que en México se vio mucho en el cine, en la época de oro del cine mexicano, que se hacen muchas películas rurales y muchas urbanas, y cuando se unían, los dos escenarios presentaban una perspectiva, a veces un poco caricaturizada, pero que era muy característica de ese momento. En la literatura yo lo encuentro, por ejemplo, con Carlos Fuentes. Me sí. parece que con la región más transparente, él hace esta apuesta para poder explicar lo que le rodea desde otro contexto. Y el mismo Fernando del Paso, primero José Trigo, algo rural, luego Palíndromo de México, más bien un personaje que estudia estudiando medicina. Y él mismo, 10 años después, presenta los dos escenarios con una novela histórica, con otro tipo de personaje. Es decir, todos los elementos de la literatura mexicana los mete en una novela histórica con diferente narrador. Entonces, me parece que tenemos esta expresión y un punto de espejo es lo que hemos mencionado con Olavarría y su paralelo etíope, ¿no? Que es este punto en el cual él, que proviene de este México que generacionalmente compartimos, hacia encontrarse en otro país que también tiene el mundo rural, el mundo urbano y los diferentes elementos que nos unen en una misma cosmovisión. Para cerrar esta primera parte de este diálogo, vamos a hacer una segunda porque tienes otros elementos a mencionar, te quiero mencionar una novela etíope
que hace un poco lo que estás diciendo. Primero me sorprendes muy favorablemente con esta idea de que el cine mexicano logró esta bisagra entre rural y urbano. Primero películas como muy de rancheros, de a caballo, de cantar, y luego empezamos a ver que también en nuestra música creo que hay algo de esto, ¿no? La música ranchera y luego ya un José Alfredo más urbano, más, creo que pudimos hacerlo. En la literatura hay una modernización con un caso que se llama la novela Oromai, que habla mucho del mundo de Oromo, de Bealu Girma, él es el nombre de este autor. Es una novela que el gozne ahí es entre lo fantástico y lo divino, pero con elementos ya que me recuerdan a mi México, ya pienso mucho en Juan Rulfo, de la corrupción, la represión política que afecta la moral del país, se está perdiendo esa moral, ¿qué está pasando? Es una novela de los ochentas, muy interesante porque hace eso, como que rompe presentando naturaleza, elementos de tradición, hasta la divinidad está presente, juega este sentido del destino que el etíope se siente muy obligado a ello, pero tu paralelismo que hace cine rural y acá, aquí no conozco mucho las novelas etíopes, es difícil meterse en ellas, nos metemos por traducción, el amárico es una lengua complejísima pero este caso en una traducción, la novela de Bealu Girma, Oromai, es una novela que presentando esos elementos muy antiguos, casi mitológicos, de repente empieza a señalar gobiernos del DERG. Él lamentablemente sufrió mucho, fue un autor dentro del DERG, que el DERG fue este gobierno comunista que empezó en 1974, que termina en el 93 y que puso a Etiopía en un vórtice muy complejo, muy alineado con la esfera soviética, pero que implicó muchos elementos le llamaron el terror rojo, muertes, desapariciones. Él, su vida fue particularmente muy afectada por esto, pero hace una novela que logró esa conexión. Paremos aquí un momento y vamos a continuar en un segundo con una segunda parte.